uno va a hacer repasar el ciclo de apicomplexa. De hecho, creo que eso es lo más importante en este momento y si nos llevamos toda la hora en repasar el ciclo de apicomplexa, pues no importa. El lunes continuamos en clases virtuales, no tenemos clases presenciales, sino que virtuales el lunes. Seguimos viendo lo que es malaria. Entonces, por esa parte no nos vamos a preocupar de que sea más importante ahorita apicomplexa intestinales que los apicomplexa tisulares. Como les había mencionado en la clase pasada, cuando vimos apicomplexa, existe el ciclo de vida, es un ciclo de vida un poco complicado. Entonces, en esta presentación que tengo acá, solo nos vamos a centrar en dos diapositivas porque es una presentación ya un poquito vieja, pero que igual funciona. Y vamos a ver, es solo dos diapositivas, una que es el ciclo y en la otra que es esta diapositiva que está acá, que es la que me interesa realmente. ¿Qué es lo que yo les mencionaba? Vamos a tener las tres especies de apicomplexa que son las que nosotros estamos estudiando, que son Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum y cómo se llama y Cytisospora belli. Acá nosotros vamos a observar que tenemos las tres especies. La forma excretada, cuando me refiero a la forma excretada, es la forma o el estadio en que va a salir el parásito en las heces, pues no, ya sean humanas o ya sean de animales. En Cyclospora cayetanensis, la forma excretada va a ser un oquiste no esporulado. Entonces yo les hago una pregunta acá. ¿Ustedes creen que esta forma excretada del Cyclospora cayetanensis ya es una forma infectante o no es una forma infectante? ¿Qué creen ustedes? Que no tiene que estar esporulado para poder ser infectante. Es correcto. Ya con lo que, ¿quién habló? Que no puedo ver quién habló. ¿Quién fue? ¿Quién habló? Paola. Paola, Andrea. Ya con lo que dijo Paola, ya prácticamente se resume toda esta diapositiva y les da a ustedes una pauta de cuáles son esas formas excretadas, cuáles son esos estadios infectantes y cuáles estadios necesitan un periodo de tiempo en el suelo o en el medio ambiente para volverse infectantes. Cyclopora cayetanense, entonces, la forma excretada es un oquiste no esporulado, entonces su forma excretada no va a ser un estadio infectante. Necesita un determinado tiempo para volverse infectante. Cryptosporidium parvum, su forma excretada es un oquiste esporulado, entonces inmediatamente que sale en las heces ya es un estadio infectante. Y Cytisospora belli también es un oquiste no esporulado, entonces por lo tanto necesita esporular para volverse infectante. El oquiste va a tener dos esporozoides, en ciclospora va a tener dos esporozoitos, dos esporoquistes, perdón, y dos esporozoitos. Cripto solamente vamos a encontrar 4 esporozoitos, pues no se logran ver muy bien. Y ciclospora vamos a tener 2 esporoquistes y en su interior vamos a tener 4 esporozoides. Entonces, eso es importante. Ese cuadro nos da la idea realmente para poder entender ese ciclo. Ese ciclo que, como ya lo habíamos mencionado, es un ciclo. Espéreme, ¿qué? No sé cómo está trabado esto. Espéreme, avanza.
Mejor compartir. Ahí está. ¿Ya están viendo el ciclo? No, doctor. Todavía está en el Bueno, cuadro. en el cuadro. Esperemos a ver qué pasa. En teoría ya tendría que estar el ciclo. Al de compartir de nuevo otra vez para... Ahora sí, ¿verdad? Estamos viendo el ciclo. Sí, ahora sí. Vamos a ver. Paola, ya que hoy el día de hoy es el examen. A ver, ¿le gustaría contarnos qué entiende usted por el ciclo, Paola? No, doctor. Eso sí ¿Por no me lo qué? sé. Este ciclo no me lo sé. No se Yo lo venía sabe. a repasar los ciclos hoy más bien. Yo dije, no, esto me lo voy a saltar, el doctor va a repasar esto en clase. Y me lo En salté. serio, eso, pues, se lo saltó. Imagínese que no Sí, hubiéramos tenido internet hoy, ¿cómo le habría ido en ese examen? pues ahí veo cómo hago. A ver, ¿quién se atreve a explicar ese ciclo? ¿Quién se atreve? Nadie. Ok, vamos a explicarlo entonces. Este es un ciclo general de los apicompresia intestinales. Eventualmente, cada una de las tres especies tiene su peculiaridad, pero en general es este mismo ciclo para los tres. Entonces, vamos a comenzar con la ingesta de oquistes. Esos oquistes, imagínense de que sea un oquiste de Cyclospora cayetanensis. ¿Qué pasaría con ese oquiste? Si yo me estoy excreto las heces, inmediatamente infecto. ¿Qué pasaría con ese oquiste de ciclospora? Nada, ¿verdad? Porque necesita esporular. ¿Qué pasaría si ese fuera un oquiste de citospora? Tampoco nada porque necesita esporular. Pero si es un oquiste de Cryptosporidium parvum o Cryptosporidium hominis, ahí sí es importante porque no necesita esporula. Entonces, una vez que llega al intestino, ese esporozoito va a liberar, ese oquiste, perdón, va a liberar lo que son los esporozoitos. Ese esporozoito va a ser, por decirlo así, un estadio móvil, va a ser el estadio que va a llegar principalmente a las microvellosidades del intestino.
En las microvellosidades del intestino se va a diferenciar a un segundo estadio que es un estadio de trofozoito. Ese estadio de trofozoito va principalmente, lo que va a hacer es que va como a tapizar las microvellosidades del intestino, pero las va a tapizar de una manera, no como Giardia, que Giardia solamente era superficial, sino que se va como internalizar en la célula, pero sin llegar a invadirla totalmente. Entonces, cuando llega a internalizarse en la célula, esta célula o este trofozoito, por decirlo así, va a madurar y va a desarrollar o se va a convertir en una célula meronte tipo 1, que simplemente es otro estadio en donde va a comenzar lo que se le denomina el ciclo asexual de los apicomplexa intestinales. Este ciclo asexual se va a mantener a nivel de intestino. ¿De qué manera? Se va a producir esta célula meronte va a diferenciarse a una célula meronte mucho más madura, así como la esquizogonia en malaria. Va a liberar esos merozoitos que van a ser diferentes a los esporozoitos. Los esporozoitos van a ser como ese estadio infectante ya una vez en el intestino. Va a liberar esos merozoitos, que esos merozoitos, ¿qué van a hacer? Van a ir a invadir otras células de la vellosidad del intestino y van a desarrollarse otra vez a trofozoito y va a desarrollarse a células meronte tipo 1 y va a mantener así el ciclo asexual. Así lo puede mantener durante mucho tiempo el ciclo sexual. Pero hay algunos linajes de estos merozoitos que están codificados genéticamente ya y no van a mantener o no van a regresar a buscar otras células para mantener su ciclo asexual, sino que se desarrollan, a una célula meronte tipo 2. Esta célula meronte tipo 2 va a dar inicio a lo que es el ciclo sexual de criptosporidios, bueno, de los apicomplexa intestinales. Va a liberar de su interior esos merozoitos que van a ir otra vez a las células intestinales, pero aquí van a formar o se van a diferenciar a una célula gamonte indiferenciada. Es como una célula precursora, por decirlo así. Esta célula este estadio precursor, pues no una célula, este estadio precursor va a dar origen también codificado genéticamente para ser o microgamonte o macrogamonte. Ya habíamos hablado que los microgamonte van a ser los machos y los macrogamonte van a ser las hembras. Este microgamonte va a liberar microgametocitos que van a fecundar al macrogamonte y van a formar lo que es una célula cigota. Esta célula cigota, todo esto ocurre en el intestino, ¿verdad? Todo eso está ocurriendo en el intestino. Esta célula cigota va a poder tener dos formas o dos alternativas. Las dos se van a desarrollar en oquistes esporulados, pero uno de ellos va a producir lo que es una autoinfección. Entonces, en esta pared quística que vamos a encontrar acá, vamos a encontrar que en la capa externa van a haber abundantes materiales filamentosos que van a ser ricos en glicoproteínas. Vamos a tener una capa central que va a ser electrodensa y va a ser rígida a la composición lipídica y una capa interna que tiene una composición glicoproteica de más o menos 20 milímetros de espesor. Entonces, esta pared completa del oquiste es rica en uniones, algo químico totalmente, no se preocupe, eso no va a ir en examen, rica en uniones de disulfuro que permite mantener esa capacidad infectiva del parásito. Y estos oquistes mantienen su viabilidad en temperaturas entre 4 grados y hasta 22 grados. Y sobrevive a menos 20 grados centígrados.
Entonces, cuando sobrevive prácticamente acá, cuando sobrevive a esas temperaturas extremas, principalmente en los lugares donde cae nieve, entonces cuando se derrite esa nieve, ahí es donde se pueden producir los brotes y la contaminación de agua por arrastre, ¿verdad? Entonces, este oquiste que tenemos acá, ya es un oquiste esporulado, va a ser de doble pared. Este va a tener la capacidad de autoinfectar. Recuerden que en los apicomplexa, la autoinfección no es que el oquiste es excretado y yo me infecto nuevamente. En apicomplexa y principalmente en Cryptosporidium, este oquiste, prácticamente por decirlo así, esporulado, nunca va a salir al medio ambiente, sino que internamente en el intestino va a desarrollarse otra vez a un oquiste y va a liberar a los esporozoitos que tiene en su interior para volver a mantener el ciclo. Otros oquistes van a liberarse al medio ambiente ya esporulados, en el caso de cripto, y no esporulados, en el caso de citospora y de ciclospora, van a esperar determinado tiempo en el ambiente para esporular y volverse infectivos. Y así es como mantenemos el ciclo de los apicomplexos. Puntos importantes para el examen. Estadio infectante para el humano. ¿Cuáles son los estadios infectantes para el humano? Van a ser los oquistes esporulados. No va a ser el oquiste no esporulado. Estadio infectante para el humano, oquiste esporulado. Estadio excretado por Ciclospora belli o Citizospora belli, oquiste no esporulado. Estadio excretado por Ciclospora cayetanensis, oquiste no esporulado. Estadio excretado por Cryptosporidium parvum, oquiste esporulado. Estadio infectante para Cryptosporidium parvum, oquiste esporulado. Estadio infectante para Citizospora belli, oquiste esporulado. Y estadio infectante para Ciclospora cayetanensis, estoy confundiendo con leishmania, oquiste esporulado. Entonces, eso es muy importante que ustedes los tomen en cuenta. ¿Cuáles son los estadios involucrados en el ciclo asexual de los apicomplexos intestinales? Van a ser los trofozoitos, las células meronte tipo 1 y los merozoitos. Esas tres células o esos tres estadios van a ser los involucrados en el estadio asexual de los apicomplexos intestinales. Estadios involucrados en el ciclo sexual de apicomplexos intestinales van a ser las células meronte tipo 2, los merozoitos, células gamonte indiferenciadas, microgamontes, macrogamontes y los microgametos y eventualmente el cigoto. Eso es sumamente importante que ustedes lo manejen. ¿Cuáles van a ser los estadios involucrados en la fase sexual? ¿Cuáles van a ser los estadios involucrados en la fase asexual de los apicomplexos intestinales? ¿Cuáles son los estadios excretados en los apicomplexos intestinales? ¿Cuáles son los estadios se me olvidó, infectantes en los apicomplexos intestinales? Y la última que me falta, ¿cuáles son los estadios diagnósticos en apicomplexos intestinales? Los estadios de diagnóstico en apicomplexos intestinales por lo general van a ser los estadios excretados. Esos son los que nosotros vamos a encontrar en las muestras de heces de las personas.
¿Alguna pregunta, muchachos? O sea que en las heces podemos encontrar los oquistes esporulados y también podemos encontrar trofosoditos o solo los oquistes esporulados. No, solo los oquistes vamos a encontrar. Ese es el estadio excretado. Solo los oquistes. ¿Otra pregunta o comentario? Vamos a ver qué más interesante tengo en esta. No, solo eso era lo único interesante que había. Vamos a ver en el diagnóstico que a veces se queda algo interesante. Lo mismo. No. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro este ciclo? ¿O todavía no está claro? Doctor, Dígame. el microgameto deja que salga o sea, microgametos, siempre resulta microgametos. En macrogametos no da otro, No. ¿cómo así? En esa parte no le entendí. Recuerde que es una reproducción sexual. Ujú. Entonces, por ser una reproducción sexual, necesita macho y hembra. Entonces, los microgametos van a ser los machos y los microgamontes van a ser los machos y las macrogamontes van a ser las hembras. Entonces, los microgamontes van a liberar lo que son los microgametos. Esos microgametos son los que van a fecundar a la hembra, en este caso la célula o el estadio macrogamonte, y van a formar lo que es una célula sexual, un estadio sexual, que son los cigotos. Ya, así es como ustedes se acuerdan en biología lo que es un cigoto. Entonces, ese es el estadio sexual. Siempre va a ser el microgamonte, va a fecundar, por decirlo así, a la macrogamonte para formar lo que es el cigoto. Así es, Laura. Gracias, Laura, doctor. ¿verdad? ¿Alguien más? Doctor, en la parte que dijo que los trofosolitos solo tapizan la célula, ahí dijo que no invaden, ¿verdad? En esa parte me perdí un poquito. Es que, aquí, muy buena observación. Lástima que, pero creo que sí puedo dibujar. Vamos a ver. Acá los trofozoitos, lo que van a hacer, por ejemplo, están los esporozoitos, ya están modificando todas las microbiosidades del intestino, aplanando esas microbiosidades. Entonces, este trofozoito lo que hace, en teoría, todo esto que ustedes observan acá, son microvellosidades del intestino. Esto de acá son microvellosidades. Entonces, el trofozoito no es que llega hasta el centro de la célula y rompe la célula y provoca una perforación intestinal, como por ejemplo en tameo histolítica, que en tameo histolítica entra, hay perforación intestinal en aquella forma de lesión, en aquel tipo de lesión. Acá no, acá queda en la superficie ese trofozoito. Entonces, pero igual hay como se interna en la célula, pero queda como a nivel de superficie. A eso me refería de que los trofozoitos se internan, porque los apicomplexas son intracelulares obligados. Entonces, esa es una característica que tienen estos apicomplexos intestinales, que son intracelulares obligados. Entonces,
Eso es importante y es una muy buena observación. Eventualmente, ya cuando el trofozoito está en el interior de la célula, ya las microvellosidades no están de esta forma, ¿verdad? Sino que ya están totalmente aplanadas. Y ahí es donde encontramos todo lo que son las manifestaciones clínicas. Ya esto está aplanado. Ya no hay absorción de nutrientes y por eso se produce también un síndrome de mala absorción. ¿Otra pregunta? ¿Ya están listos para el examen de hoy por la tarde? No, doctor. No están listos. Son bromas, son bromas. Ustedes lo quisieron hoy, que por mí lo hubiera pasado para otro día. Bueno, ¿Podría entonces si repetir no lo hay... de la mala absorción, doctor? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo de la mala absorción? No, lo de la mala absorción simplemente ocurre porque hay un aplanamiento de las microvellosidades del intestino. Entonces aquí, por ejemplo, en estas células que están bien, cuando nosotros ingerimos alimentos, todos esos nutrientes son absorbidos por estas microvellosidades. Pero si tenemos un aplanamiento de esas microvellosidades ya no van a poder absorber esos nutrientes. Entonces se produce el síndrome de mala absorción, que es un cuadro diarreico, posteriormente anorexia y otras manifestaciones clínicas muy similares a lo que ocurría en Giardia. ¿Otra pregunta o comentario? A mí todavía lo que me deja como un poquito de duda es ese espacio entre trofozoito a merozoito, o en el ciclo asexual. Ajá. Que Mira, esté numerado como D, ¿qué sería? esta es una célula meronte tipo 1, por decirlo así, es un trofozoito inmaduro, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que? Se lo voy a explicar de otra manera. Este esporozoito llega y se diferencia a un estadio de trofozoito. Estos trofozoitos, dentro de una misma célula, en un ciclo asexual, se comienzan a desarrollar en todos estos que ustedes observan acá, van a ser merozoitos, porque es un ciclo asexual, entonces por división binaria. Cuando ya es una célula meronte tipo 1 diferenciada, ya vamos a tener una gran cantidad de merozoitos. Va a ser tanta la replicación que existe en el interior de esta célula que esta célula se va a romper. Esta célula meronte se rompe. Entonces, todos estos merozoitos que están en su interior van a ser liberados. Una parte de estos merozoitos regresan a la célula o buscan otra célula para comenzar otra vez el ciclo de trofozoito, a diferenciarse esos merozoitos, a romper otra vez esta célula meronte tipo 1 y mantener así el ciclo asexual. Una parte de ellos, o un número de ellos, por pura ya genética, no van a hacer esa fase del ciclo, sino que se van a desarrollar a una célula meronte tipo 2, por ejemplo, directamente. Entonces se desarrollan otra vez estos merozoitos, se comienzan a reproducir y ya van como marcados genéticamente que una vez que se rompa la célula, uno de ellos, o se van a diferenciarse en una célula gamonte diferenciada, cada uno de ellos, pero ya codificados ¿para qué? O para hacer. Creo que así es, si no me equivoco, para ser hembras o para ser macho. Y luego se produce la recombinación, se produce la reproducción sexual. Pero eso simplemente ¿se acuerdan en el ciclo de la malaria que hablaba de la esquizogonia, que era la ruptura
de los esquizontes. Bueno, lo mismo ocurre acá. Estos trofozoitos se van a desarrollar a merozoitos en el interior de una célula por pura replicación, por pura reproducción asexual. Una vez que la célula está tan llena de merozoitos, esa célula se rompe y esos merozoitos son liberados. Unos de ellos van a buscar otras células para mantener el ciclo asexual, pero otros se diferencian a células Meronte tipo 2 que ya van marcados genéticamente con otra función. Ya van marcados genéticamente ¿para qué? Para llegar a ser, para desarrollar lo que es la reproducción o el ciclo sexual. Ese es ese espacio, Paola. No sé si quedó más o menos claro o todavía hay Y duda. a mí sí me quedó claro. No sé lo demás. ¿Y a los demás? Doctor, pero en la célula gamonte indiferencial, ¿verdad que no salen las dos células de una sola, ¿verdad? Sino que son Son diferentes. independientes, sí son diferentes. Entonces, esta célula gamonte, una va a ser microgamonte y la otra va a ser macrogamonte. Y otra célula indiferenciada va a ser macrogamonte. Así es, esta es como una célula. ¿Ustedes se acuerdan en inmunología que tenemos las células TH0? Y esas TH0 puede dar origen o a TH1 o a TH2. Entonces, así es, de una célula sale otra. No es que de acá mismo van a salir las dos. O sea, como que un solo merozoito evoluciona a macrogamonte o va a evolucionar a microgamonte, así. Bueno, no evoluciona, se diferencia. Pero no es como que se parte en dos. No, no se parte en dos. De aquí ya estamos en una reproducción sexual. De aquí ya no se parte en dos. Por eso hay mucha liberación de merozoitos. Entonces, por ejemplo, dígame. Va a explicar el proceso de el ciclo de Plasmodium, porque en la clase dijo que se lo iba a explicar hoy. Sí, pero O no va a venir en el examen. No es que Plasmodium no entre en ese segundo examen. Plasmodium del tercero. Ah, yo estaba preocupada por Plasmodium. Bueno, O es del segundo Plasmodium. no Ya me sé, confundió usted, fíjese. Ya me confundió usted, dígame. fíjese. Ya me confundió usted. Vamos a ver. No, Plasmodium es del tercero. Ay, no, es Andrea, como siempre. Sí, ¿verdad? Ella siempre anda. Vos solo para eso hablas en clase, fíjate. Ya está, doctor, yo que digo que usted le pregunte a ella ahora. ¿A quién? No, entonces sígale preguntando a ¿Andrea Paola. Paola o Andrea Suset? Sígale preguntando a Andrea Paola, doctor. Sin problema. ¿Qué Andrea Paola entonces? Sus compañeros dicen que igual usted es representante. Tiene que dar el ejemplo. No, el examen del segundo parcial solo son entamedia histolítica, amebas de vida libre y los apicomplexas y las tosis. Ese es el examen. Y no tiene la Malaria para es del ver el tercero. examen. ¿Ah? No sé, para ver ¿Cuál? el examen cómo viene, el de ahorita. Fácil. Así como el primero. Fácil Doctor, es viene. que ella quiere que comparta pantalla y nos enseña a todos el examen. Esta niña lo que le pide va, doctor. Pues ya pueden pedirlo, pero eso está como difícil. No, pero está fácil el examen, no está nada difícil. De hecho, hace poco lo terminé. Todavía mejor me falta subirlo a la plataforma. Entonces, por eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No vamos a meternos a malaria porque no nos va a quedar tiempo nos vamos a quedar en la mitad. Entonces, el lunes nos vamos a dedicar solo a malaria. ¿Alguna pregunta, algún comentario, muchachos?
Ninguno. ¿Todo está claro? Está- ¿Están listos para este examen? Bueno, si no Eso hay, esperamos, doctor. ok, si no hay más preguntas o comentarios, nos miramos el lunes siempre virtual. Yo el domingo por la tarde, o por la noche o el lunes a primera hora mando el enlace de la reunión. ¿Quién va a compartir pantalla? Bueno, entonces nos miramos el día lunes y éxitos en ese examen de hoy por la tarde. Gracias, doctor. Listo, doctor. Listo, Gracias. nos ve. Yo ahorita mismo bajo el video, espero que se quede todo guardado porque me sacó Teams en un momento y ahorita mismo se lo subo a la plataforma para que lo puedan volver a repasar. Está bien, doctor, gracias. Listo, nos vemos.